Buenas tardes, queridos oyentes, una vez más al aire acá con Comunidad Peronista. Hoy tengo el agrado de presentar acá a un amigo, compañero, todo, de acá del barrio, que próximamente tendrá su espacio acá en la Cabaña Radio. Te voy a hacer una breve presentación, querido Gastón. Se llama Gastón Brosio, es licenciado en Administración de Empresa, profesor de Letras en la UBA, escritor y conocido entre nosotros como Waiki. Waiki, ¿no? ¿Te dije bien? Sí, Waiki. Waiki. Sí. Y acá el programa que nos va a ir adelantando un poquito trata sobre un tema muy bueno, literatura delictiva. Pero antes que nada, le entraría a preguntar a Gastón cómo se le ocurrió este programa, qué es lo que está buscando, si tiene alguna meta en especial de lograr algo, o lo hace solamente como un hobby o como porque le gusta, todo eso. Gastón, presentate primero. Buenas tardes, gente. Por acá Waiki, como escritor, digamos Waikiki. Soy de Fuerte Apache, soy licenciado en Administración de Empresa, como dijo Walter, profesor de literatura. Hacía un programa que se llamaba Literatura Delictiva en la radio de allá de Fuerte Apache Producciones, en la capilla de La que está ahí en Paso y Avenida Militar. Paso y Avenida Militar, exactamente. Y nada, mi afición sobre la radio siempre es hablar de literatura, un programa que se llamaba Literatura Delictiva, donde lo hacíamos en forma improvisada, nada guionado, era como sale, como salía, dábamos un par de cuentos, un par de poesías, leíamos y más que nada era para tener una voz de lo que es la literatura y tratar de motivar a la gente. Era un programa hecho con amor, como todo lo que hacemos, como la vida que llevamos hoy en día, y nada, estoy muy contento, gracias Walter por invitarme acá a la Cabaña Radio, gracias a la gente que nos va a escuchar, gracias a todo, gracias totales, como dice Sebastián. Vamos. Pues sabés que Waikiki acá, te voy a decir por el apellido, por el sobrenombre, perdón. Waikiki, vos sabés que acá, bueno, primero antes que nada voy a pasar la propaganda, ¿no? Somos la Cabaña Radio, estamos en Ciudad de la Norte, un espacio abierto a la comunidad. Si tenés una idea, querés hacer algo para que lo subamos a YouTube, en los canales, lo hacemos tipo podcast, lo grabamos y después lo subimos. Hay una comunidad linda donde están participando de diversos lados acá, diversos pensamientos políticos, diversos pensamientos religiosos, diversos pensamientos de vida, ¿no? Así que bueno, estás invitado, si te ocurre algo, venite, hablar con Walter, Gastón, o si lo ves en el barrio Waikiki, preguntale, él te va a traer. Vos sabés que lo primero que me llamó la atención con literatura delictiva, porque vos sabés que Waikiki, yo estoy en un núcleo de estudios sobre la violencia también, viste, en la UNSAM, para que ayude a las clases más desprotegidas, ¿no?, de la sociedad. Así que vos tenés varios libros escritos, ¿no? Sí, tengo 5. Preséntalo, mirá. Lo pusiste por bueno, número, mirá. Están por números, son 5 libros que he escrito en contexto de encierro. Primero doy una breve historización de mi vida, un recorte diacrónico, digamos. Estuve 15 años detenido, lamentablemente, desde los 20 hasta los 35. Ingresé con el primario solamente, ahí pude haber estudiado 3 carreras universitarias, 2 de ellas ya estoy ejerciendo, que son letras y administración de empresas. Derecho también estaba estudiando, pero la dejé. En realidad estaba estudiando 3 carreras universitarias. Derecho la dejé porque realmente no se cumplía nada en lo que decía la letra y era una forma de autoflagelarme mentalmente. Por lo tanto decidí dejar esa carrera y enfocarme más en lo que es la vocación mía que nació, que es la de ser docente. Hoy en día yo soy docente, muchos de mis compañeros que han pasado por la misma situación que yo estudiaron para abogacía, son abogados hoy en día
ejercen como abogados en la UBA, son muy buenos, digamos, son buenos en su trabajo, digamos, en lo que hacen, digamos, y la verdad que hoy en día es un honor, digamos, verlos y admirarlos, todos bien vestiditos de traje, todo bien formal y todo, pero yo me dediqué a la literatura y a la docencia. Lo mío es un poco más distinto, es más ad honor, más por amor, digamos, lo que me dediqué a hacer y bueno, y entre esas cosas que me dediqué a hacer, me dediqué toda mi vida a la literatura, digamos, me formé como escritor. Te gusta leer mucho? Sí, me gusta ¿Algún leer. autor preferido? Y mis autores preferidos siempre son los poetas malditos. Yo me encasillo Papá, poeta dentro de los maldito. poetas malditos, como Allan Poe, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Alan Poe es Alan eh, Edgar Poe, ¿no? Allan Poe, Sí, el sí, que escribe la historia de exactamente. terror también, ¿no? Sí, 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 ah, sí. mira. Que ha escrito muchos cuentos y muchas poesías. La verdad que esos son mis autores preferidos, digamos, pero he leído bastante de todo. He cursado literatura inglesa, estudié y estudio lo que es en la Facultad de Filosofía y Letra, ahí en la UBA, en Caballito. Estudio lo que es literatura internacional, ya di literatura norteamericana, literatura inglesa, literatura latinoamericana, literatura brasilera, literatura argentina, Bastante. literatura española 1 y 2, di latín también, di literatura francesa, literatura, y ahora estaba haciendo griego. Y Vamos a un pequeño corte, compañero, y ahora volvemos porque cada vez tenemos un problema técnico. bueno, con permiso. Sí. ¿Sentís ese aroma? Es Panadería Yayo, el sabor del pan recién hecho. Lunes a sábado de 7 a 13 y de 4:30 a 20 horas. Y los domingos hasta la 1 de la tarde. Te esperamos en la esquina de Barragán y Avenida Militar, Ciudadela Norte, entrada al nudo 1. Panadería Yayo. Donde lo rico siempre te espera. Bueno, Gastón, volvemos de nuevo, justo tuve un problemita. Me estabas comentando las diferentes literaturas de los países que estabas haciendo, ¿no? Sí, 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 de los países internacionales, en análisis literario también había dado lo que es Ahí te hago una pregunta, literatura rusa. te hago una pregunta. Bueno, si yo tomo literatura española, ¿no? Que es una Sí, materia, sí, es ¿no? una Es una materia. materia. ¿Qué autores leen ahí en literatura española? Y leíamos Ronquillolo, todo lo que es de la poesía de la Segunda Guerra Mundial, leímos todo lo que es Márquez, también leímos en literatura uno todo lo que es El mío Cid, después leímos Cárcel del Amor, después leímos que esa es una literatura mucho más atrasada, digamos, esa es literatura del Renacimiento, digamos. Claro, Este, siglo XVIII, siglo XIX, no, ¿no? no, O sí, la forma de más, escribir. sí, sí, es un poquito más antes del Renacimiento. El Renacimiento nace en 1400, en el siglo 15, 16. 15, 16 exactamente, en Florencia, digamos, y Italia, y lo que es con el arte, ¿no? El arte del Renacimiento, cuando estaba Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Claro, ahí cuando. Botticelli. Botticelli, estaban también Nicolás Maquiavelo, que también Escribió escribía, el Tano digamos, Maquiavelo. sí, El príncipe. el príncipe de Nicolás Maquiavelo, Sí. etcétera, digamos, ¿no? Pero la literatura en España viene antes con Cervantes, también el Don Quijote de la Mancha, Ahí también. cuando. Yo sé que tengo una curiosidad, ¿no? Disculpame que te interrumpa un poquito, ¿no? Una curiosidad, tal vez lo que nos están haciendo también lo tiene. Cuando uno en letras lee estos autores, ¿no? Que yo he leído algunos, ¿qué analizan? ¿La rima? ¿Qué se analiza? La forma de escribir, en o sea, cuando estás estudiando la carrera, ¿no? ¿Qué se analiza cuando leen estos libros? Primero tenés que tener en cuenta el tema y la trama, digamos, de qué se trata, digamos. Después se estudian los personajes, después se pone un tema para elegir en el cual te vas a desarrollar para tratar
de hacer, digamos, una contratación con otros autores para tratar de hacer un parcial, digamos, acorde a lo que pregunte también los profesores. Es un poco mucho, digamos, arbitrario, digamos, pero lo que se estudia tenés que argumentar bien. mayormente el tema de la trama, que lo tenés que saber, digamos, de qué se trata, digamos, evidentemente, para que el profesor sepa que haya leído el tema, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, vos agarrás el mío, sí, bueno, uno de los primeros libros que se hizo en España, ¿no? Que es del 1231, no me acuerdo bien, pero del 1200 es ¿no? Anterior a eso, se llamaban, los libros pasaban de boca en boca, digamos, pasaban, la cultura oral. La cultura oral, exactamente, los junglares, digamos. Junglares, claro. O sea que se entiende que el Miocid, claro, digamos, era una historia, digamos, que venía de antes de la escritura, digamos, para que se poner pasaba boca en boca. Sí, la verdad que fantástico. Para poner un poquito a la gente, los juglares, los rapsodas, que es más antiguo, eran gente que escuchaba lo que se hablaba y después iba al otro pueblo y decía, y hablaba, porque no había libro. No había libro en esa época. Pero, o sea que, te voy a hacer una pregunta, Sí. esto es una pregunta. Siempre me causó cuando me enseñaron eso, yo decía, pues si estos muchachos se olvidaban, iban a contar en palabras del barrio, iban a contar cualquier verdura al otro barrio. No, Tendrían mucha memoria, me imagino. Sí, estaba muy preparado la memoria, digamos, no cualquiera podría hacer esto, digamos, no cualquiera podía Hay que tener mucha memoria. en boca. Claro. Sí, casi siempre lo hacían los mismos sujetos y por otro lado, había, digamos, papiro, había manuscritos, digamos, había, digamos, la literatura no es que no se ignoraba, existía y existe desde los sumerios, hace 2500 años, claro, incluso mucho más antes que los griegos, digamos. Claro, los sumerios. Los sumerios fueron los que inventaron la escritura, digamos, claro, inventó, digamos, para tener un control del ganado, de la cosecha, digamos, para saber un poco la economía, digamos. Después de eso, digamos, igual en ese siglo ya hay un poeta que escribe, creo que son 7 poemas, no me acuerdo bien el nombre ahora de ese poeta. ¿Los sumerios? Sí, de los sumerios, del 2500 antes de Cristo. Este poeta había escrito, digamos, 7 poemas, digamos, que fueron, no me acuerdo ahora el libro. Claro, o sea que de los sumerios yo me acuerdo lo que yo leí, que había un padre dejó anotado que el hijo iba a la escuela y cómo el profesor del pibe le tiraba le decía al padre, mira, tu pibe no está estudiando nada, y lo dejaban anotado en los textos cuneiformes, que era la forma que escribían ellos, con cuñita, ¿no? Como triangulito. Sí. Y cuando yo lo leí, quedé asombrado, porque no leí algo simple, porque uno se imagina, uno desde hoy, ¿no? Que a medida que retrocede en el tiempo, y eso sería unos 3000 años antes de Cristo, más o menos, se imagina que la gente de ese tiempo era muy simple, no se iba a escribir una historia, y sin embargo dejan escrito historias que la verdad que me dejaban con la boca abierta cuando lo iba leyendo, o por ejemplo la epopeya de Gilgamesh también, porque hay una literatura, hay gente que escribe muy bien, y que parece que lo escribieron hace 4 o 5 años atrás, no es que lo escribieron hace casi 3000 más 2000 años, 5000 años. Claro, ¿viste? En ese sentido la literatura, puedo decir que trasciende, es un arte, ¿no? Es como ser un artista, es ser un artista. Y no nos olvidemos que también están las pinturas rupestres, que son las 10.000 años. Claro, Digamos, que querían contar lo que pasaba en su escuela, mundo, ¿no? que cuenta
un tema y una trama, digamos. Las pinturas que están ahí en Francia, no me acuerdo de esta cueva, digamos que son una de las más antiguas, digamos, de pintura rupestre, ya cuentan un arte, digamos, hay un arte, digamos. Claro. Luego vinieron, luego vinieron para hacer referencia a esto. Hay una concepción dentro de la cultura, dentro de la academia, que se dice que cuando se inventa la imprenta donde empiezan a hacer libros, que es en el 1400, digamos, 1450, ¿no? por ahí, ¿no? Sí, en 1450, digamos. No, unos pocos años antes del descubrimiento de América. Se entiende que de ahí se empiezan a fabricar libros y esa cosa, pero no, realmente la escritura es mucho más. Es más, en Irán, que era Babilonia, me parece que claro, era, ya había diarios, gente, para que tengan una concesión de lo que era. Ya había universidades, digamos, ya había, es más, la cultura occidental lo saca de la oriental el número 0, porque acá no existían los números 0. Los romanos tenían número, pero no estaba el número 0, digamos. O sea que es interesante también la cultura, digamos, tener en cuenta de Oriente, porque hay muchas cosas que no estudiamos de Oriente y tenemos en cuenta que los chinos también, digamos, tenían literatura antes al cristianismo, digamos. O sea que estamos hablando de como Sun Tzu, el arte de la guerra, como tenemos que son textos antes del cristianismo. Después también tenemos a Confucio, digamos. Es decir, digamos, cuando China se forma en China, digamos, cuando eran 5 reinos divididos, digamos, y Xin Huangdi unifica todos los reinos, digamos, convirtiéndolo solamente en la China, digamos, lo que es lo que hoy se entiende como la China unificada, digamos. Tuvo que unificar 5 reinos, digamos, ¿no? Ahí salen los guerreros de terracota. Terracota, sí. Para que veamos que la literatura viene hace un tiempo bastante largo, digamos. El arte viene de hace un tiempo. Y la largo, gana del ser humano de trascender a su vida, me parece, ¿no? Sí. La gana que uno tiene ganas, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, disculpame los oyentes que nos agrandaba un poco, ¿no? Esto, lo que está hablando Gastón, va a quedar dando vueltas en la nube, en internet, y capaz que dentro de 50 años nosotros ya no estemos, ¿no? Y esto va a seguir, y van a decir, mirá, acá había un muchacho que hablaba de esto, y ya dejamos algo para la posteridad. Y la literatura se trata de eso, de dejar algo para el que viene, ¿no? Y de ahí va creciendo el intelecto humano. En realidad el intelecto humano es lectura sobre lectura, aprendizaje sobre aprendizaje. La inteligencia, yo creo que somos tan inteligentes como un hombre neandertal. Lo que nos diferencia es la cantidad de libros que fuimos leyendo, que nos van pasando de generación en generación. Y nosotros ya empezamos en la vida a los 15, 20 años con mucha más lectura que un hombre que vivió hace 3.000 años, ¿no? Bueno, esto te quería preguntar, porque me llama la atención, Gastón. ¿Por qué números? Bueno, los números. Sí. Vamos a lo que es la literatura. Primero quería hacer una introducción. Los números, tanto los números, Walter, ayúdame un poco, por favor. Ahí está. El primer libro que escribí se llama 79, El ladrón que escribe poesía. Luego escribí este segundo que se llama 100 veces sangre, que son aforismos. Luego le escribí este tercero que se llama 48, El muerto que escribe cuentos, que son 48 cuentos. Luego escribí 17, que es autobiografía de un profesor, La vida de un gusano, que es mi biografía. La de Gracia, y 33, que es la edad de Cristo. Como verán, todo hace referencia al libro de los sueños, digamos, mi libro que he escrito en contexto de encierro. Estos 5 fueron en referencia, digamos, a
a los números, porque yo me crié, digamos, con gente timera, gente que juega todos los días a la quimera, gente que cree en la suerte, digamos, y que algunos también tienen suerte, todo. Pero el punto es que estos libros los vendés también, si lo quiere comprar alguno. Pueden adquirirlo siguiéndome en la red en @waki.pbc, que significa Pensador y Villero Contemporáneo, que pueden seguirme en Instagram o en el Facebook es Waki del Fuerte, WAKI del Fuerte, o Waki PBC también, WAKI.PB_C. Bueno, lo vamos a dejar escrito acá arriba, que miren arriba, vamos a dejar bien escrito también tu dirección de Instagram para que la gente te pueda seguir. Bueno, acá la verdad que es un desafío, muy contento de tenerte acá con los compañeros acá en la Cabaña Radio. Es una mirada distinta, acá muchas veces miramos política, miramos el mundo, la geopolítica y todo, y vos nos traes desde otro ángulo lo que es la vida de los argentinos, ¿no? De cómo te pudiste recuperar, de tu tiempo de encierro, cómo saliste con esas ansias de literatura, ansias del saber, ¿no? Eso está muy bueno, no muchos lo tienen, porque la verdad que la mayoría pasamos por la vida sin intentar saber nada. A ver qué número salió mañana y quién ganó el domingo, si ganó Boca o River, nada más, eso es lo que nos interesa. Pero está bueno que la gente se interese por leer. O sea que yo tengo una lucha con muchos, así cuando hablo con la gente, que dice, no, los pibes de hoy no leen nada. No, señora, no es, hoy se lee más que nunca. ¿Qué pasa? Se leen mensajitos, se leen cositas de Instagram, pavaditas vendrá a ser. Se dejó de leer la literatura. Al dejarse de leer literatura, una novela, un texto político, un texto religioso, una poesía, al dejarse de leer eso, lo que pasa es que nos atontamos con la lectura que esa rápida de internet, eso que vendrían a ser los memes, nos atontamos con eso. Tenemos que volver a leer de nuevo, leerlo acá el compañero Gastón, leer a García Márquez. Yo cuando lo leí por primera vez a García Márquez, hago una autorreferencia, ¿no? Lo leí a García Márquez cuando tenía 19 años en Ciudad Vita. Viste que acá en el barrio nosotros no tenemos mucho acceso al libro, vamos a decir la verdad, yo no tenemos, yo leía lo que podía. Y bueno, uno de los primeros libros que leí fue Papillon, gran libro, un francés que estuvo en la cárcel. Henri Charrier. Sí, hermoso libro, hermoso. Sí, me hermoso llevó, libro. la verdad, como escribe ese hombre, lo recomiendo que lo lean, porque como que te lleva a la aventura. Estás ahí, estás compartiendo con Papillon ahí en las islas de Centroamérica. Sí, muy lindo, en la isla del Diablo, en la isla de Trinidad, digamos. Claro. Ahí, lo que es Trinidad y Tobago, gente, Claro. porque ahí tenían, digamos, las prisiones los franceses. Y bueno, de ahí que el famoso Papillon, que ahí él lo escribió en los años 60, creo que ese libro, y que Papillon se guardaba la plata, bueno, sabemos a dónde un día lo vamos a aplicar, y de ahí salió, no te pases la de Papillon entre nosotros. Que no sea como Papillon. Que no sea como Papillon. Y bueno, después leí también otro libro que cayó en mis manos, de casualidad, García Márquez, 100 años de soledad. Cuando leí 100 años de soledad, digo, la pucha, ¿cómo hay tipos que ya tienen esa forma de escribir? Fantástico, ¿no? ¿Lo leíste? No leí ese, el único que cayó en mis manos fue historia de una muerte, crónica de una muerte anunciada, que es terrible. Me reí, pero terriblemente, muy humorístico. García Lorca, la verdad que... No, es Márquez. Márquez. La verdad que Lorca, estaba pensando en Federico Lorca, sí, me saltó por lo que hablábamos recién de los poetas españoles. Sí. Y la verdad que me causó mucha risa. Qué bien que escribí. Sí, de cómo lo querían matar y todo en el pueblo se hacían los boludos, ninguno le decía nada. Che, fulano, te andan buscando los hermanitos fulano porque te quieren matar. Nadie le decía nada porque todos tenían, digamos,
un pequeño resentimiento con el protagonista. Con el protagonista, exactamente. Entonces no le decía nada. Ponele que no le decía nada porque le tiró una basurita, así, digamos. Claro. Entonces a partir de ahí no le dijo nada. No me acuerdo muy bien el nombre de los personajes, pero la trama es así, digamos. La trama es... Sí, vamos a ir terminando, Copa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir terminando, la verdad que está bueno esta presentación. Me gustaría también exigirte un poquito y que nos diga qué libro podemos leer en la próxima, cuando veas tu próximo programa. ¿Qué libro nos recomendás? Sí, estaría bueno. Me gusta mucho Vilas, digamos, pero España, uno de Vilas, de Manuel Vilas, que es buenísimo, entonces reí un montón. Pero quería antes que nada leerle lo que es literatura delictiva. Bueno, perfecto. Tenemos la teoría del género delictivo, lo utilizamos como teoría y ahora vamos a leer un poco para ver de qué se trata, digamos, este género delictivo que estamos planteando ahora. Literatura delictiva, yo creo que no la habrán escuchado nunca, digamos, y acá vamos a dar la explicación de por qué es la teoría de literatura delictiva, claro, porque no es policial. No es policial. No es policial, y acá lo contamos, digamos, como que se aparta de la policial y de la policial negro también, digamos, claro. Como que no queremos formar parte de esa literatura de lo que se llama policial porque de alguna manera nos sentimos agraviados, digamos. Entonces pretendemos de alguna manera generar una ¿cómo se llama? Una nueva literatura, y eso lo tendríamos que hacer a través de distintos autores que se pongan a escribir, exactamente, que se unan para escribir literatura delictiva, para de esa manera crear una generación y dentro de una generación romper con el canon, porque así funcionan, digamos, los pasos protocolares de es verdad. Tenés razón, vos sabés que yo ahora que me hace pensar, uno cuando dice literatura delictiva enseguida va a la literatura policial negro, no nada que ver. Está escrito por gente que en cierta manera vivió ciertas cosas, que ven la sociedad de otro lado, de otro ángulo, porque el que escribe literatura no deja ve la sociedad de un ángulo, ¿no?, especial, ¿no? Cada uno, por supuesto, tiene su propia subjetividad, y nosotros los que somos de barrio, los que vemos otra forma, ¿no? Explicamos las cosas y las vemos de otro color, de otra forma, otro sabor, otro gusto. Y eso está bueno que se vea, ¿viste? Así, mientras más nos entendemos entre nosotros, yo pienso que mejor va a andar la sociedad argentina. Leo lo que es la literatura delictiva, para que quede en claro de qué va a ir el programa, digamos. Teoría del género delictivo. Lo que pretendemos demostrar en esta teoría es la antinomia que sentimos al encasillar la literatura delictiva y la policial en un mismo género. El policial, ya que, aunque similares, se encuentra en una dicotomía muy grande y pavorosa a nuestro parecer. De ahí la necesidad de plantear un nuevo paradigma de género, con el cual nos identifiquemos por una manera de escribir, por una manera de razonar y por unas creencias distintas, y sobre todo por no llevar la misma estructura lógica que pretende el género policial. Intentaremos contrastar ambos géneros a través de enunciados básicos y empíricos que diferencian el uno del otro. Para la conclusión ad referendum a la que trataremos de llegar, hay que tener en cuenta el modo deductivista de Popper, el cual a través de premisas nos ayudará a comprender y a formular un razonamiento tautológico de lo que aquí plasmamos. Por un lado, vamos a tener en cuenta que las características señaladas a continuación con un número son las que se asocian al género policial, y luego identificaremos con una letra aquellas que se asocian al género delictivo. Por último, contrastaremos unas con otras para demostrar o quizás dar sustento a nuestro pensamiento. A continuación, desarrollamos nuestro planteo anterior. Cuando en la sociedad se habla de lo policial, se tiende a asociar con un campo semántico con un significado positivo.
Por el contrario, cuando se habla de lo delictivo se asocia a un campo semántico con connotaciones negativas. Veamos una serie de ejemplos. A. 1. Lo que se refiere a policía policial está con número y lo que se refiere a literatura delictiva va con letra. ¿Está bien? 1. Literatura policial. Son los buenos. Personas que se someten a las reglas sociales y se encuadran seriamente dentro del mismo sistema. A, que vendría a ser la literatura delictiva, son malos. Son las personas rebeldes que no acatan orden alguna y cuyas únicas reglas son las que ellos mismos crean. Son personas tratadas despectivamente, aborrecidas por la sociedad. 2. Razonables. Usan la razón como fuente fundamental de sus principios. Piensan antes de actuar. Sus saberes giran en torno a la ética, la moral, etc. B. Literatura delictiva. Son instintivos. El delincuente no tiene moral ni tiene ética que le diga lo que está bien o lo que está mal. Este actúa de manera instintiva, como lo hacen los animales, sin tener en cuenta las consecuencias. 3. Literatura policial. Son metódicos. Siguen un orden cronológico y lineal. Les resulta imposible actuar de otra manera. Cada pista los lleva a resolver los casos típicos de los detectives que se la saben todas y a los que no se les puede escapar nada. C. Son literatura delictiva. Anarquismo metódico. Es el rechazo de la necesidad de una metodología, teoría planteada por Feyerabend en 1960. Esto sugiere que no hay necesidad de operar en forma sistemática, lógica, lineal, sino todo lo contrario. El delincuente actúa de manera en que le sale, es espontáneo y no lineal. 4. A favor de las leyes. Lo que es literatura policial están a favor de las leyes. Están siempre pendientes de los procesos, de la Constitución, del Código Penal, etc. Entienden que la única manera de llevar un caso es teniendo en cuenta minuciosamente la doctrina, la sana costumbre y sobre todo teniendo conocimiento de las leyes. D. Contra la ley. El delincuente entiende que las leyes solo favorecen a unos pocos y someten a un grupo reducido de la sociedad. Naturalmente, solo a los que están con él o en el barrio donde viven. De ahí su capricho por romperla, por pisotearla, por implantar sus propias reglas. 5. Jurídicos. Sobre este asunto tenemos que decir que siempre tienen en cuenta las normas y las leyes como anteriormente escribimos, pero lo importante es esto, que se piensa que la justicia la distribuye el poder jurídico cuando en realidad protegen y amparan a los que tienen más poder económico. En una palabra, la policía está al servicio de los ricos y no del total de la sociedad. Antropológico. Es el estudio del hombre y de su cultura. En relación con esto, remarcamos la exclusión social, la falta de oportunidades que permite que el delincuente se transforme en una persona antisistemática. Es decir, que antropológicamente el delincuente no es más que una construcción de la misma sociedad perversa en la que vive y no es detalle menor que lo jurídico actúe en el comienzo del delito, mientras que lo antropológico sea su marca de niñez. 6. Son frívolos, lo policial, ¿no? Las cuestiones sentimentales no se entrometen en su trabajo, se lo toman muy en serio y por lo tanto no pueden titubear ni mucho menos dejar cosas al azar. También son frívolos en cuanto a los métodos de tortura y hostigamiento, justificándose en sí mismo en que sí o sí se tiene que llegar a la verdad, no importa de qué modo. F. Son benévolos. Particularmente el delincuente se compadece con sus iguales, con su familia y con sus amigos, más allá de que en sus hechos delictivos tenga que actuar de forma seria y centrada, lo cual tiene que ver más con un oficio que con sus variables internas. 7. Son calculadores.
o sea, la literatura policial, calculadores, siempre están haciendo cuentas. La lógica expresa a través de las premisas es una tentación que el mismo género permite. Los soliloquios del detective están a la orden del día, son su razón de ser. Por ende, calcula todo y es desconfiado hasta de su propia sombra. G. Impulsivo. En cualquier situación en la que esté, no le importan las consecuencias. Este personaje arranca y tira nomás. Si hay una discusión, saca su pistola y empieza a dar pistolazos a quien se siente amenazado o siente como amenaza. O empieza a disparar para todos lados. No mide las circunstancias, ya que es su misma rabia la que lo hace actuar. Dale. 8. Conservadores. O sea, literatura policial, siempre la literatura policial siempre está con el número, ¿está bien? Sí. Estos personajes tienden a las buenas costumbres, a la buena familia. Por ejemplo, dentro de ella, a criar a sus hijos de manera sana, ordenada, con valores que la sociedad aprueba. Aunque todo esto termina siendo falaz porque terminan viviendo solos por amor a su trabajo. H. Liberales. Tienen mujeres por todos lados. Su oficio no les deja quedarse quietos en un solo lugar. Su conducta en lo sexual tiende a ser provocativa, despiadada. Por otro lado, no les gustan los compromisos, andan en recovecos de mujeres prostitutas, despilfarrando el botín que obtuvieron de los delitos, borrachos y violentos. 9. Limitados. Su poder, su autoridad tiende a sus propios límites, es decir, que no pueden sobrepasar jurisdicciones. Saben que su trabajo, que su jerarquía tiene un punto límite, así como la policía, el departamento de investigación, la CIDE, la Interpol, etc. Y ilimitado. El delito no tiene bandera. Con esta premisa queremos decir que al delincuente le da lo mismo robar en una provincia que en otra, cometer un crimen en cualquier lugar del mundo y seguir su carrera donde lo lleva el viento, o mejor dicho, su imaginación. Esto lo escribieron entre muchos, porque está muy bien escrito. Vos lo escribiste, bien, está muy bueno, te felicito, me gusta. Gracias. 10. Y ahora voy a mostrar el otro, después en el próximo programa voy a mostrar lo que es el género delictivo y sus propulsores, que ahí sí lo escribimos entre el grupo de pensadores billeteros contemporáneos, pero esta fue la base, digamos, la base fue esto lo que escribí, digamos, que lo escribí en un pizarrón primero que nada y después... Vos ya te la idea y después, claro. Primero puse la idea, puse los números y puse las letras y puse cómo era tal género y tal otro. Claro. Luego lo pasé en blanco escribiéndolo y una vez que hice la teoría delictiva hicimos lo que es el manifiesto de la teoría delictiva, que el manifiesto es cómo se tiene que escribir, qué premisas hay que llevar en cuenta, qué se tiene que seguir sistemáticamente, digamos. Claro. Como que puede entrar cualquier persona a escribir en literatura del género delictivo. No hace falta que sea un delincuente, digamos. En literatura delictiva tiene que ver más que nada con la oscuridad del ser humano, con todo lo oscuro que se pretende, digamos, escribir, digamos, hacia todo, ¿no? Hacia lo patológico, etcétera, digamos. Bueno, vamos a cerrar el compa, se nos está acabando el tiempo. Bueno, así que bueno, eso acordate, lo vamos a repasar de nuevo. Lo vamos a repasar en el programa que tengamos de literatura delictiva próximamente. Es todo lo que hicimos ahora, es una introducción, digamos. Pero en el programa de literatura delictiva lo vamos a repasar en sano, bien, en limpio, para que quede, digamos, grabada la idea y que se sepa de alguna manera, digamos, ¿no? Bueno, compañeros, gente, queridos oyentes, todos los invito. La próxima semana estaremos saliendo con su programa. Él va a traer invitados, que se quiera venir a hablar. Va a traer invitados, va a presentar algunos libros. Y bueno, va a ser su dinámica propia, ¿no? Que está de más que
Me gustó esto, la verdad que me gustó Kiki, lo que está presentando, me gusta la literatura, me gusta porque también es un puente para la libertad de la gente humilde, porque mientras más sabemos, menos nos pueden pasar por arriba. O sea, saber es imprescindible. Saber es poder, gente. Saber, y bueno, gracias Gastón, la verdad te Gracias, felicito. Walter, gracias a la cabaña, gracias por invitarnos y hasta nada, la próxima. próximamente Dale. en vivo.